El fútbol paraguayo, desde más de un centenar de años de existencia, es cuna de varios sucesos extraños, bizarros y misterios sin resolver. Un iceberg es un formato de video que se hizo muy popular en los últimos años, que va desde las cosas más conocidas y más normales, hasta las menos conocidas y más perturbadoras historias que te podrías imaginar. En este caso, el iceberg tendrá 4 videos de 2 niveles y 8 ítems cada uno. Y para no alargar más la intro, hoy veremos el iceberg del fútbol paraguayo, parte 1. Considerado por muchos el mejor futbolista de la historia del fútbol paraguayo, una leyenda e ídolo del Club Nacional e Independiente de Avellaneda, y también máximo goleador del fútbol argentino con 295 goles en el rojo, Arsenio Erico, siempre se le suele relacionar con la selección, pero a sorpresa de muchos, el saltarín rojo nunca jugó para el albirroja en toda su carrera. Esto porque la FIFA y la AFA no permitieron que un futbolista que residía y jugaba profesionalmente en Argentina participara en torneos con su selección nacional. A pesar de su calidad y patriotismo, Arsenio Erico jamás pudo jugar para los nuestros. Eso significa que para haber jugado en la selección paraguaya, debía sí o sí jugar en territorio nacional. Pero ante esto, la AFA no se quedó atrás y quería nacionalizarlo. Y Erico, como un buen patriota, rechazó toda propuesta para hacerse con la albiceleste, afirmando que su corazón es paraguayo. Continuamos con una de las teorías más recurrentes al hablar de conspiraciones acerca del fútbol paraguayo. La teoría reza que el fútbol como deporte, sin reglas fijas, se empezó a practicar en la Paraguay colonial por los pueblos guaraníes. El balompié, como conocemos, surgió a raíz de las reglas creadas por la Asociación de la FA en 1863, en Inglaterra. Pero según algunos historiadores, mientras los guaraníes jugaban en las misiones jesuíticas, el Mangañe Mozaray, los sacerdotes y colonos españoles observaban este juego y lo llevaron para exhibición a Europa, mostrándolo en las cortes. El sacerdote español Bartomeu Meliá aseguró que el registro más antiguo que existe sobre el balompié está en el primer diccionario de la lengua guaraní, escrito en 1639, más de 200 años antes que en Inglaterra. Es un caso para entrar bien a fondo y dedicarle un video completo, pero por lo mucho. ¿Ustedes qué opinan? ¿El fútbol se creó en Paraguay? Año 2008. Se jugaba la última fecha de la apertura. Un Cerro Porteño que no le fue para nada bien en ese torneo recibía al 12 de octubre de Itagua en condición de local. El partido aquí fue lo de menos. Por las dudas, Cerro lo ganó 4-3. Pero lo que se llevó todas las miradas fue lo que aconteció en las tribunas, o más bien, lo que faltó. Pues según muchos diarios, al cotejo de ese día, solo hubieron 25 pagantes azulgranas. De igual manera, según algunos jugadores e hinchas del Ciclón, hubieron entre 400 a 600 hinchas más que ingresaron en condición de socios y sin pagar entrada. Esto inchequeable aún, pero lo que sí es verdad es que solo 25 hinchas pagaron entrada para ver al más popular ese día. Y para rematar y aumentar aún más las burlas, 4 años después, el Titi Fernández, periodista de Fox Sports, en un partido entre Olimpia y Lanús por Copa Libertadores, mencionaba lo siguiente. ¿Qué tiene Olimpia el fin de semana próximo? Juega contra Sportivo Luqueño y después juega contra 25 pagantes. Olimpia está puntero en el campeonato paraguayo. Por suerte actualmente tenemos la dicha de hablar de esto en tiempo pasado, pero cuando lo hacíamos en tiempo presente era realmente triste. La selección paraguaya, luego de esa gran campaña en Sudáfrica 2010, acumuló eliminación tras eliminación, papelón tras papelón, vergüenza tras vergüenza, quedando afuera de 3 mundiales consecutivos. Los DTs iban y venían y no había mejora. De hecho, iba de mal en peor. Y en un ciclo donde todo parecía muerto y sin rumbo ya, todos apuntaban a la dirigencia. Y aunque ahora las aguas se calmaron con la llegada de Alfaro en una nueva clasificación,
no quita que esa espina contra la dirigencia siga a nivel clubes. Fueron 15 largos y oscuros años donde todos tocamos fondo y que por suerte ya están en el pasado y quedarán como una de las páginas más negras de la selección paraguaya. Les hago una pregunta. ¿Vos gritarías un gol que le hacen a tu equipo? No, ¿verdad? Bueno, tal parece que este no fue el caso de los hinchas de Cerro en 2011. Los pongo en contexto. Nuevamente, última fecha de la apertura. Cerro, sin chances, recibía a Nacional, que debía ganar sí o sí y esperar un tropiezo de Olimpia para campeonar. Lo que vendría a continuación sería uno de los sucesos más bizarros del fútbol paraguayo. La barra de Cerro gritando los goles de Nacional. Todo comenzó cuando el Gato García se mandaba pedazo de gol que sería abucheado por sus propios hinchas. Si esto no te pareció un papelón, la barra del Ciclón festejó los 2 goles de la remontada académica para quedarse con el Apertura 2011. Área para Javier, logró girar Javier, va Torales. ¡Gol de Nacional! Torales, soberbio remate. Entonces, te preguntarás de nuevo, ¿a qué fue todo esto? Lo que pasó fue que, al ganar Nacional, dejaba sin título a Olimpia, su máximo rival. Y ahora, nuevamente la pregunta, teniendo esto en cuenta, ¿gritarías un gol que le hacen a tu equipo para dejar sin título a tu clásico? De algo que nunca se caracterizó el fútbol paraguayo para bien, es el arbitraje. Desde tiempos inmemorables, las decisiones arbitrales siempre fueron tema de debate en diferentes medios. Decisiones que perjudicaron en chica o gran escala a ciertos clubes. Errores humanos, decisiones polémicas, absurdas y amaños. Eso lo veremos más adelante. Y realmente, este puesto es solo una ventana, un puntapié para los puestos posteriores relacionados. Hace referencia a la batalla campal ocurrida en el enfrentamiento entre el Sportivo Luqueño y el Sportivo San Lorenzo en el 2001. Cabe destacar que estos dos tradicionales equipos juegan el clásico metropolitano y tienen una gran rivalidad. Bueno, vayamos a los hechos. Luego de que un jugador del Rayadito fuera llevado en camilla, este se cae junto a la camilla, cosa que no le pareció para nada bien al jugador. Tuvo que intervenir el árbitro entonces para bajar los humos, pero los jugadores auriazules no tardaron en llegar para encender aún más las tensiones anteriores, para dar pie a una batalla campal de patadas, golpes y hasta donde la misma policía tuvo que intervenir para separar a los dos equipos, dejando una imagen nefasta y violenta de lo que fue y representó ese partido para el fútbol local. Hablemos de un caso que mencionamos hace poco en el canal, y aunque parezca merecedor de un puesto más abajo en el iceberg, lo coloco aquí porque es una teoría, y es popular en la comunidad adulta que consume nuestro fútbol. Y además, vuelvo a repetir, es una teoría, especulaciones y nada más. La teoría nos habla de que Roque Santa Cruz se vendió contra Alemania en el Mundial 2002. Esto porque previo al duelo de octavos de final ante Alemania en ese Mundial, supuestamente Rummenigge, el vicepresidente del Bayern, equipo donde militaba Roque en ese entonces, le pidió que no juegue el partido. Y así fue. Bueno, fue lo que mencionó Chilavert en una entrevista. Igual, Roque no se quedó atrás y respondió a las acusaciones. Si quieres ver el caso completo, te invito a pasarte por mi último video de YouTube, que lo tenés acá arriba. Y sin nada más que agregar, bajemos más profundo. Vayamos con el nivel 2.
Algunas de las situaciones más tristes y que más manchan nuestro fútbol son las peleas entre barras, ya sea por invasión de un grupo de hinchas al sector rival o incluso fuera de las canchas, que a su vez están citados algunos más a fondo en niveles posteriores. Pero lo que sí es feo de verdad es que dos barras organizadas del mismo equipo se peleen entre sí. Seré rápido para no mostrar tanto. Entre esto tenemos al enfrentamiento de la Plaza contra Comando, la barra de Cerro Porteño, la barra de Luque versus Chancholigans y la barra 79 de Olimpia contra la barra de Olimpia, entre otras. Cabe destacar que algunos partidos tuvieron que ser suspendidos por estos nefastos sucesos, y aparte de llevarse heridos, se llevan todo el espectáculo, transformándolo en un oscuro escenario que no representa para nada bien el fútbol paraguayo. Si comparáramos el desarrollo del fútbol paraguayo contra nuestros pares sudamericanos a lo largo de la historia, veremos un notable retraso en cuanto al desarrollo. A pesar de que en todos estos años haber sacado grandes camadas de jugadores históricos, grandes campañas con la albirroja, incluso a nivel clubes como Olimpia como multicampeón internacional, el problema es interno. Si miramos el contexto de nuestro formato de liga y copa, esto es así recién desde el 2018, año de creación de la Copa Paraguay. Es literalmente reciente. Otros países, en cambio, ya tenían más de 50 años con un torneo de copa. Es decir, que aparte de tener la liga con menos equipos de Sudamérica, con 12, durante años siempre nos mantuvimos con una apertura-clausura, sin tanta exigencia para nuestros clubes. Mencionando también la centralización de nuestros equipos y que siempre los mismos compiten. Pero esto no se queda acá. Si vamos mucho más atrás, en el fútbol de Argentina, por decir, podemos encontrar videos de partidos de los 90 en buena calidad y algunos completos. Sin embargo, un partido local del año 2008 se ve así. Y encontrar partidos nuestros de esa época es todo un trabajo. Y no me puedo ir sin mencionar la poca cantidad de hinchas que asisten a cada partido, incluyendo los grandes. Y aunque ahora hay proyectos de nuevos estadios para algunos clubes grandes, la realidad es que hace no menos de 10 años, estos eran nuestros estadios. Y actualmente solo tenemos 2 o 3 que se podrían usar internacionalmente sin problemas. Caso contrario en países como Chile, Bolivia, Colombia, etc. Y aunque ahora en los últimos años crecimos bastante y hay planes a futuro como cambiar el formato o el Mundial 2030, si hacemos la comparativa, estuvimos, o estamos si se quiere decir, bastante atrás. En septiembre de 2018, luego de quedar afuera de Rusia 2018, la selección contrataba a un nuevo DT, el colombiano Juan Carlos Osorio. Solo dirigió un partido, un amistoso frente a Sudáfrica, que quedó 2-2. Pero eso es lo de menos aquí, ya que el 13 de febrero del 2019 renunció a la selección paraguaya de fútbol debido a motivos familiares no conocidos a la luz pública, terminando así su aventura, y muy corta aventura, en el fútbol guaraní, no estando ni medio año en el cargo. Dejando todo un proyecto atrás, fue el DT que menos tiempo duró al mando de la albirroja. Aunque renunció supuestamente por motivos familiares, aún sigue siendo un misterio el motivo sin filtros de su salida. Si bien todos conocemos el descenso de Libertad en 1998, previo a todos sus éxitos recientes, también los otros 3 grandes no se quedan atrás. Algunos casos menos y más graves que otros. El descenso se implementó a partir de 1911, un año después del nacimiento de la segunda división. Sin embargo, debido a todos los embrollos de la era amateur, en 1929 se optó por suspender la pérdida de categoría. Ese año, Cerro Porteño y el General Caballero de Ceballos Cue compartieron el último lugar de la tabla, que se disputó una sola rueda y ambos terminaron con 3 puntos. Según el libro 80 años de fútbol en Paraguay de 1981 del historiador Miguel Ángel Bestard, la decisión de interrumpir el descenso se tomó porque la Liga Paraguaya de Fútbol pretendía un torneo de 14 equipos. Por tal razón, en 1930 se dio lugar a los ascensos de Atlético Corrales, Presidente Alvear, Presidente Hayes y Universo.
y luego de una pelea entre clubes de intermedia en el mismo año de 1929, al final se suspendieron los descensos y Cerro Porteño, a pesar de haber quedado como último lugar, no descendió. Poco después, en 1932, comenzó la Guerra del Chaco y el campeonato paraguayo se cortó por 2 años. Regresó en 1935 bajo el nombre de Campeonato de la Victoria. No ocurrió lo mismo con el de la segunda división ni con el de las inferiores. La ausencia del descenso se extendió por 15 años, es decir, recién volvió a aplicarse en 1949, aunque en 1940 estuvo cerca de entrar en vigor, pues, un año antes, varios clubes aprobaron su retorno. Uno de ellos fue Olimpia, que de acuerdo con el citado libro, casi resultó víctima de su propia iniciativa. Tuvo una floja campaña y cayó al último lugar de la tabla tras perder los 2 puntos, que logró en cancha ante Atlántida por 2-1. Esto debido a que el Negri Azul ganó una protesta en primera instancia. De esta manera, los de Barrio Gorero quedaban penúltimos con 17 unidades, 3 más que los de Para 1. Después de 4 años, Olimpia ganó el caso en los tribunales, recuperó los 2 puntos y finalizó penúltimo con 16 puntos. Atlántida bajó otra vez al último lugar con 15, una sentencia que solo sirvió para dirimir las posiciones, pues Atlántida no descendió de categoría. En resumen, Cerro Porteño no disputó un partido extra ante General Caballero que definiera la permanencia, porque el descenso del torneo de 1929 se canceló para ensanchar la liga al siguiente año. Por su parte, Olimpia finalizó penúltimo en 1940 al recuperar los puntos que había perdido en Escritorio, como consecuencia de una protesta de Atlántida. Y luego tenemos el caso menos conocido, el de Guaraní. Previo a la década dorada de los 60s, en 1960, quedó último en la liga, casi empatando en puntos con el penúltimo, General Caballero, que antes que se decrete el descenso de alguno de los dos por cuestiones deportivas, fue relegado a la segunda división porque no tenía su estadio en condiciones. Luego de jugarse las últimas fechas, ya sin presión, Guaraní solo cumplió y ya sabiendo que no habría descensos por tabla, todo siguió igual. Sin embargo, las malas lenguas llaman a los dos más grandes de nuestro fútbol como los prófugos de la B. En las rondas previas de la Copa Paraguay 2018, 3 jugadores brasileros del club 12 de octubre de Santo Domingo, identificados como Wesley Ramos, Julio César Santos y Mateus Oliveira, jugaron con identificaciones falsas de otros compañeros paraguayos de nombres Ronaldo Noldín, Freddy Duarte y Matías Santa Cruz. El partido lo ganaron 2-1 frente a Humaitá, pero esto no queda acá. Tras la victoria, los 3 brazucas suben esta foto a sus historias de Instagram, donde revelaron sus verdaderas identidades. Acto seguido, y esto es insólito, un compañero afectado por esa situación, Ronaldo Noldín, demandó al propio club y a sus propios compañeros por usar ilegalmente su nombre. Y como no podía ser de otra manera, el Humaitá Fútbol Club pediría los puntos por escritorio. Falsificaron mi firma. Le dije a mi DT que estuvo muy mal lo que hicieron. Mi familia vino de lejos a verme. Estaba en la gradería y escuchó en el parlante mi nombre como titular. Supuestamente ensucia mi imagen usando mi cédula, mencionaba Noldín en la prensa. Y aunque el muchacho tiene razón al estar indignado, se podría hablar de un propio sabotaje dentro del equipo. Cosas que solo pasan en Paraguay. Y todo por una historia de Instagram. Increíble. Uno de los misterios más grandes del fútbol paraguayo moderno fue sobre qué pasó en la ida de la final del torneo del año 2000 entre Olimpia y Guaraní. Olimpia campeonó tras ganar 2-1 en la vuelta y 1-0 en ese partido de ida. Hace poco no había ningún material subido a la red de ese partido. Se consideraba como perdido y, como el término popular, Lost Media. En todos estos años, los internautas del fútbol paraguayo afirmaban que fue uno de los mayores robos históricos de balompié nacional y que no querían que salga a la luz. No fue hasta marzo del año pasado, donde el usuario Don Cirilo López sacaría a la luz algunos momentos del partido, donde se puede destacar una falta último hombre a un jugador de Guaraní que sería sancionada con tarjeta amarilla por parte del juez, incumpliendo el reglamento para luego expulsar a la víctima de la infracción por mala reacción. Posteriormente,
Los relatores mismos criticaban el malísimo arbitraje de Ricardo Grance durante todo el partido. Por muchos años fue considerado como material perdido. Pero ahora la pregunta es, ¿por qué este extracto del partido fue ocultado por más de 20 años? Es cierto que todo esto deriva de errores sucesivos y consecutivos del árbitro Ricardo Grance, que es el peor hombre en el campo de juego sin duda. Este punto hace referencia a todas las declaraciones polémicas de Marcelo Recanati, expresidente del Club Olimpia. Presidente que se lo conocía por decir la verdad y su opinión sincera sin filtros. Vamos a denunciar a la Asociación Paraguaya de Fútbol por manipulación de resultados deportivos. Cosa que llevó a varios momentos un tanto polémicos. Entre algunos podemos mencionar cuando habló antes de la conclusión del campeonato Apertura 2012, donde dijo que habrían panchos y gaseosas gratis para festejar el título. Cosa que le salió el tiro por la culata, porque contra todo pronóstico, Olimpia perdió el partido contra Luque y Cerro hizo lo propio contra Sol. Al final empataron en puntos y se jugó una finalísima, donde el Ciclón salió vencedor. Uno más polémico inclusive se da en el mismo torneo, donde en un partido que enfrentaba al Decano y a Libertad en la Huerta, al Presi no le gustó para nada el arbitraje pitado supuestamente en contra de Olimpia, y fue ahí donde no perdonó y explotó contra Horacio Cartes, presidente honorario del Club Libertad, y que según él compró a los árbitros de ese juego. Nunca vi un robo de tamaña medida. Gente que está pugnando por cargos públicos importantes debería apartarse ya de este tipo de bandidaje, ¿verdad? 4 millones olimpistas le vamos a votar en contra. Entonces que sea la última vez que el señor Horacio Cartes nos compre los árbitros, pero que se vaya la puta zapata. Fue un robo a mano armada, ustedes no vieron, vos no viste, que en línea que controlaba el ataque en Libertad, no levantó ni una puta vez la bandera. 6, 7 o 6, ni una vez levantó la bandera. Hijo de puta, ladrón descarado, frente a 7.000 personas. Hay que ser un ladrón descarado para hacer un robo así. Y encima no ganas. Son unos presos de mierda los de Libertad. Son un equipo puto de la B. Pero el que se lleva el primer lugar sucedió meses después de los otros dos casos. En este puesto tenemos como protagonista a Darío Núñez, expresidente del club Silvio Peterosi, y como lo acusa Recanati, empleadito de Naput, expresidente de la Conmebol y la APF, acusado de corrupción innumerables veces, y que según Marcelo, el antes mencionado, era no solo cómplice y amigo, sino que estaba a sus órdenes. Y así salió este legendario clip. Empleadito de Juan Ángel Naput. Sueldo mínimo. Empleadito de Juan Ángel Naput. Empleadito de Juan Ángel Naput. Empleadito. Sueldo mínimo. Sueldo mínimo. Sueldo mínimo. Empleadito de Juan Ángel Naput. 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 Lo peor de todo es que terminó teniendo razón. Juan Ángel Naput terminó siendo llevado a prisión en 2015 por múltiples cargos como amaños de partidos en Copa Libertadores, Copa América y por ser parte del FIFA Gate. Pero eso lo tocaremos más abajo. Pero por ahora, ¿recordás otro clip polémico de este personaje? El 21 de febrero de 2019 sucedía algo histórico. El humilde Sandarí eliminaba a Once Caldas, campeón de la Libertadores en 2004, por la fase 1 de la Sudamericana. Pero, ¿por qué esto estaría en un iceberg? Pasa que, al minuto 50, cuando el conjunto sanpedrarino ganaba por 1-0, los jugadores Jorge Aguilar y Wildo Alonso impactaron con sus cabezas al intentar disputar una pelota al mismo tiempo, cayendo inconscientes los dos. Por su parte, Wildo Alonso se recuperó rápido, pero todas las miradas fueron a Jorge Aguilar, que no se recuperaba más. Cayó y no mostraba signos vitales. La desesperación era mucha, y la incertidumbre por saber qué pasaba con Juan era aún peor.
tuvo que venir la ambulancia y proporcionarle oxígeno al jugador. Todo el mundo quedó en shock, y lo que parecía un partido normal terminó siendo una preocupación total. Para fortuna de todos, no pasó a mayores, y Juan Aguilar se recuperó gracias a la rápida asistencia médica y volvió a jugar en algunas semanas. Esto nos deja como enseñanza que la vida a veces puede ser normal, pero en cualquier momento puede cambiar radicalmente. Aquí se evitó una tragedia. Pero ¿qué hubiese pasado si la ambulancia llegaba a destiempo? Gracias por ver hasta el final. Les dejo aquí mis redes sociales donde suelo estar más activo. Y sin nada más que agregar, esto fue el iceberg del fútbol paraguayo, parte 1. Hasta la próxima.